La ciencia, en su esencia más pura, es una conversación continua con la realidad. Preguntamos, y la naturaleza responde. Pero a veces sus respuestas son susurros ambiguos, acertijos que desafían nuestra lógica más elemental. Estos acertijos son las paradojas. No son meros errores de cálculo ni juegos de palabras. Son contradicciones profundas que surgen cuando nuestras mejores teorías chocan entre sí o con la observación directa. Una paradoja es una grieta en el muro de nuestro entendimiento, una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar los cimientos mismos de lo que damos por sentado. La belleza de una paradoja no reside en su solución, sino en el viaje que nos obliga a emprender para buscarla. A menudo pensamos en el conocimiento como un edificio. Sin embargo, las paradojas nos enseñan que la ciencia es más bien un organismo vivo. Son síntomas de que una idea, por muy útil que haya sido, ha alcanzado su límite. Aceptar una paradoja es el primer paso para domar a esos dragones, para expandir el mapa del conocimiento. Nos fuerzan a ser humildes, a reconocer que la realidad es infinitamente más compleja y extraña de lo que nuestra intuición puede concebir. En este recorrido, exploraremos algunas de las paradojas más fascinantes que han desconcertado a generaciones de científicos. No se trata de misterios sin resolver, sino de preguntas fundamentales que nos empujan hacia una comprensión más profunda y matizada del universo. Imaginemos una caja completamente cerrada. Dentro, junto a un gato, hemos colocado un mecanismo diabólico, un átomo radiactivo con una probabilidad del 50% de desintegrarse en una hora. Si el átomo se desintegra, activa un contador Geiger que libera un martillo, el cual rompe un frasco de veneno, matando al gato. Si no se desintegra, el gato sigue vivo. La pregunta, según las reglas de la mecánica cuántica, es: ¿cuál es el estado del gato justo antes de abrir la caja? El gato no está ni vivo ni muerto. Está en una superposición de ambos estados, simultáneamente vivo y muerto, hasta que un observador abre la caja y colapsa la función de onda a una de las dos realidades. Erwin Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, no propuso este experimento mental para demostrar que los gatos pueden ser zombies. Al contrario, lo diseñó para resaltar lo absurdo que resultaba aplicar las leyes del mundo subatómico al mundo macroscópico que experimentamos cada día. Para él, era una forma de decir: si mi teoría implica esto, entonces algo fundamental no estamos entendiendo. La paradoja pone de manifiesto el llamado problema de la medición. ¿Qué cuenta como una observación? ¿Tiene que ser un humano consciente? ¿O basta con un detector inanimado? La transición del extraño mundo cuántico de las probabilidades al mundo clásico de las certezas sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Un ordenador clásico utiliza bits, que son 0 o 1. Un ordenador cuántico utiliza qubits, que pueden ser 0, 1 o ambos a la vez, gracias a la superposición. Hoy, la discusión sobre el gato de Schrödinger sigue viva. Interpretaciones como la de los muchos mundos sugieren que ambas realidades, gato vivo y gato muerto, ocurren, pero en universos paralelos que se separan en el momento de la medición. El gato, en su caja, nos sigue obligando a preguntar qué es real. Consideremos dos gemelos idénticos. Uno de ellos, el viajero, se embarca en una nave espacial que viaja a una velocidad cercana a la de la luz hacia una estrella lejana, y luego regresa. El otro gemelo, el sedentario, permanece en la Tierra. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, el tiempo transcurre más despacio para un objeto en movimiento en relación con un observador en reposo. Por lo tanto, cuando el gemelo viajero regresa a la Tierra, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano. Podrían haber pasado décadas en la Tierra, mientras que para él solo han transcurrido unos pocos años. La paradoja surge cuando intentamos ver la situación desde la perspectiva del gemelo viajero. La solución reside en la relatividad general de Einstein, que tiene en cuenta la aceleración. Relojes atómicos, increíblemente precisos, se han colocado en aviones y satélites. Al compararlos con relojes idénticos en Tierra, se comprueba que los relojes en movimiento se atrasan, exactamente como predice la teoría de Einstein. Los satélites del sistema GPS, por ejemplo, deben corregir constantemente sus relojes internos para compensar tanto la dilatación del tiempo por su velocidad, relatividad especial, como los efectos de la gravedad, relatividad general. El tiempo es relativo a la velocidad y a la gravedad. Esto implica que cada uno de nosotros experimenta el tiempo a un ritmo ligeramente diferente, dependiendo de nuestra velocidad
y de la altitud a la que vivimos. La paradoja nos enseñó que no existe una hora universal. El tiempo es personal, una experiencia local que depende de nuestro viaje particular a través del cosmos. El universo es inmenso y antiguo. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de ellas, probablemente la mayoría, tienen planetas orbitando a su alrededor. Parece estadísticamente inevitable que la vida haya surgido en otros lugares, y que algunas de esas civilizaciones sean mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. La paradoja, formulada por el físico Enrico Fermi durante una conversación informal en 1950, es simple y demoledora. Si el universo debería estar repleto de vida inteligente, ¿por qué no vemos ninguna señal? ¿Dónde está todo el mundo? Una de ellas es la hipótesis de la Tierra rara. Quizás las condiciones para que surja la vida compleja son tan increíblemente específicas. O quizás, como sugiere la hipótesis del zoológico, nos observan desde la distancia, tratándonos como una reserva natural. La solución más sombría es la del gran filtro. Esta teoría postula que hay una barrera evolutiva o tecnológica que es extremadamente difícil de superar. La paradoja de Fermi nos obliga a mirar al cosmos y, al mismo tiempo, a reflexionar sobre nuestro propio destino como especie. Miremos al cielo en una noche despejada y sin luna. Es oscuro, salpicado de puntos de luz. Fue formulada de manera rigurosa por el astrónomo alemán Heinrich Olbers en el siglo XIX, pero la idea ya había rondado las mentes de pensadores como Kepler. Imaginemos que estamos en un bosque infinito. Miremos en cualquier dirección, y tarde o temprano nuestra vista chocará con el tronco de un árbol. El cielo nocturno, por tanto, no debería ser oscuro, sino tan brillante como la superficie del Sol. La solución a esta paradoja no llegó hasta el siglo XX, con el descubrimiento de que el universo no es ni eterno ni estático. La teoría del Big Bang nos dice que el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Esto significa que la luz de las estrellas que están más allá de 13.800 millones de años luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. La simple oscuridad de la noche es una confirmación diaria de dos de los descubrimientos más revolucionarios de la cosmología moderna. La paradoja de Olbers nos enseñó a leer en la oscuridad. El viaje en el tiempo es un pilar de la ciencia ficción, pero cuando lo analizamos con la lógica de la física, surgen contradicciones insalvables. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si tu abuelo muere antes de tener hijos, tu padre o madre nunca nacerá. Y si tu padre no nace, tú tampoco podrás nacer. Pero si tú nunca naciste, ¿quién viajó en el tiempo para matar al abuelo en primer lugar? Se crea un bucle causal irresoluble, donde la causa y el efecto se anulan mutuamente. Una de las más aceptadas es el principio de autoconsistencia de Novikov, que postula que las leyes de la física son tales que cualquier evento que genere una paradoja es imposible. Otra solución, surgida de la mecánica cuántica, es la interpretación de los muchos mundos. Según esta idea, al viajar al pasado y cambiar algo, no alteras tu propia línea temporal, sino que creas una nueva rama del universo, una realidad paralela. La paradoja del abuelo sigue siendo un formidable guardián lógico que protege la coherencia del tejido del espacio-tiempo. En física, hay un principio sagrado. La información nunca se destruye. Puedes quemar un libro, pero en teoría, si pudieras medir la posición y energía exactas de cada partícula de humo, ceniza y luz, podrías reconstruir la información contenida en sus páginas. Sin embargo, los agujeros negros parecen violarla de forma flagrante. Un agujero negro es una región del espacio con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza su horizonte de sucesos. La paradoja se agudizó con el trabajo de Stephen Hawking en la década de 1970. Debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos, emiten una débil radiación, conocida hoy como radiación de Hawking. Este proceso hace que el agujero negro pierda masa muy lentamente y tras un tiempo inconcebiblemente largo, se evapore por completo. Si el agujero negro desaparece, la información se desvanece con él, borrada del universo para siempre. Una de las más prometedoras es el principio holográfico, que sugiere que toda la información sobre lo que cae en un agujero negro no se pierde en su interior, sino que queda codificada en la superficie de su horizonte de sucesos, como en un holograma bidimensional que describe un objeto tridimensional. Aunque los detalles son increíblemente complejos y aún se debaten,
Esta idea apunta a que la información, después de todo, se conserva. En 1935, Albert Einstein y sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen, conocidos como EPR, plantearon un experimento mental para demostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Imaginemos dos partículas, como dos electrones, que se crean juntas y salen disparadas en direcciones opuestas. Estas partículas están entrelazadas, lo que significa que sus propiedades están intrínsecamente conectadas. La paradoja surge cuando estas partículas se separan por una gran distancia. Si un observador mide el spin de la partícula A y descubre que es arriba, instantáneamente sabe que el spin de la partícula B es abajo. Esta conexión parece ocurrir más rápido que la velocidad de la luz, violando el principio de localidad de Einstein. Los experimentos realizados desde entonces han confirmado una y otra vez las predicciones de la mecánica cuántica. La acción espeluznante a distancia es real. Hoy, el entrelazamiento cuántico ha pasado de ser una paradoja filosófica a ser la base de tecnologías emergentes como la criptografía cuántica y la teleportación cuántica. La paradoja EPR nos ha enseñado que el universo es mucho más extraño y no local de lo que nuestra intuición clásica nos permite imaginar, abriendo un nuevo capítulo en la ciencia de la información. Hemos viajado a través de cajas que contienen gatos vivos y muertos, naves espaciales que distorsionan el tiempo y galaxias fantasmales que deberían iluminar nuestra noche. No son fracasos de la ciencia, sino sus motores más potentes. Son los puntos de fricción donde la realidad se resiste a nuestras explicaciones, obligándonos a abandonar la comodidad de lo conocido y a aventurarnos en territorios inexplorados. Una paradoja es, en esencia, una pregunta bien formulada. Es el resultado de llevar una teoría hasta sus últimas consecuencias y descubrir una contradicción que no puede ser ignorada. Cada paradoja resuelta expande el horizonte de lo posible, pero también revela nuevas preguntas, nuevas y más sutiles paradojas esperando en la siguiente esquina. La invitación final es a seguir preguntando, a seguir cuestionando, a no dar nunca por sentada la realidad. Porque es en las grietas de lo que creemos saber donde se esconde la verdadera belleza de la ciencia y el próximo gran salto para la humanidad. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.